Hola amigos, saludos en esta nueva oportunidad a todos los integrantes de la unidad curricular Psicología Organizacional 2. En este nuevo encuentro vamos a hablar sobre el análisis y la resolución de conflictos organizacionales, un tema sumamente importante en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las relaciones dentro de una empresa, dentro de una institución, dentro de un centro que involucre, pues, digamos, la reunión de colaboradores de distintas índoles. Cuando hablamos de colaboradores de distintas índoles, estamos hablando de trabajadores o empleados que tienen una cultura propia. Es decir, esta organización que los acoge debe tener una organización, digamos, saludable que pueda sostener la cultura de cada uno de sus colaboradores. ¿Okay? Recordemos que los colaboradores tienen una historia de vida, una historia particular. ¿Okay? Vienen de un ontosistema complejo y la organización o el lugar de trabajo no escapa a la realidad propia de ellos. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un análisis o una aproximación sobre este tema tan importante, tan relevante para la estructura o la cultura organizacional de cualquier empresa. Empecemos hablando sobre el conflicto. Caramba, el conflicto es una palabra que es de naturaleza humana, es algo natural. El conflicto es una dimensión psicológica natural. Y cuando hablo de natural es biológico, porque cuando hablo del conflicto que es natural en el ser humano, me hago referencia a lo primitivo. ¿Cuándo hablo esto de lo primitivo? Bueno, conflicto significa caos, ¿sí? El conflicto, digámoslo así, vamos a conceptualizar el conflicto desde la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice esta segunda ley de la termodinámica? Tiene que ver con la entropía, ¿no? Cuando escuchamos esa palabra de entropía, significa desorden, desajuste, caos. Es decir, que todo sistema físico en el universo siempre, constantemente va a tender al caos, al desorden. Y el ser humano es un sistema físico, ¿ok? Es un sistema biológico en primer lugar, un sistema biológico que está inmerso en un sistema social, ¿ok? Debido a unas interrelaciones con otros individuos. Ahora, siempre va a existir esa posibilidad de ese caos, de ese propio conflicto interno, solamente con el ser humano, él con él, ¿sí? Desde el ontosistema, desde la ontogenia, ¿sí? De este colaborador. Es decir, que en el colaborador reciben naturalmente una cadena de conflictos, una cadena de crisis. ¿Por qué? En primer lugar, por ese temperamento y ese carácter que le fue otorgado desde el punto de vista biológico, el temperamento. Y el carácter fue adquirido desde el punto de vista de la historia de vida. Entonces, cuando está esta confluencia de temperamento y carácter que definen esta personalidad, entonces puede allí estar o está también allí la razón, digamos, de los caracteres conflictivos en este ser humano. Pero no solamente desde el punto de vista de la personalidad, sino que también desde el punto de vista de lo global sistémico. No es el individuo solamente, sino todo a su alrededor, todo su contexto, todas sus circunstancias que actúan directamente sobre este colaborador o este individuo y bajo su interpretación, la interpretación propia del colaborador, que, bueno, todo ser humano está teñido de todas estas distorsiones cognitivas, de estas disonancias cognitivas que le hacen interpretar la vida de una manera particular, como digo, en función de su historia, en función de su bagaje, en función de su reserva cognitiva y emocional, ¿sí? Que cada uno posee. Y que el ser humano va, no, eso no se queda con él.
ni en su casa, ni en su sistema ni en su dinámica familiar. Eso se traslada al sistema también organizacional desde el punto de vista del ámbito laboral. Todo eso se traslada porque es un conjunto de ir y venir. ¿Ok? Siempre esta segunda ley de la termodinámica tiende al desorden y digamos, determinante para el individuo buscar el orden. Siempre estamos en eso, orden, desorden, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta como, digamos, como premisa para saber que el conflicto es algo natural. El conflicto no hay que evitarlo, el conflicto no hay que, digamos, suprimirlo, reprimirlo, ni tener juicios de valores, digamos, bastante marcados negativamente, porque es algo natural y es algo que debe darse para la evolución humana, no solamente la evolución humana, sino la evolución del sistema donde ese humano se desenvuelve. ¿Okay? El conflicto surge del choque de intereses opuestos. ¿Intereses de quién? Bueno, de seres humanos que son distintos entre sí, son distintos, todos somos distintos, porque nos teje una historia distinta, nos teje una biología distinta, nos teje un sistema de creencias, una cultura, una identidad que es voluble y que es característica y circunstancial en cada uno. La interdependencia entre nosotros hace que ocurra ese conflicto, porque yo en mi vida no puedo ser independiente del otro. Yo como colaborador no soy independiente del otro colaborador que es mi compañero de trabajo, ¿sí? Entonces, esa interdependencia que es absoluta y necesaria, hace que aparezcan los conflictos. Esas diferencias en la percepción de los valores desde el punto de vista axiológico, qué sistema de valores tiene un colaborador con respecto a los míos que pueden chocar, ¿sí? Ese dilema ético, ese conflicto de intereses que puede haber entre uno y otra persona, ¿sí? O entre distintas personas dentro de una misma organización. Eso genera conflicto. Entonces, este es un fenómeno que es inherente a la vida humana social, es necesario, es natural y funciona como una oportunidad de aprendizaje y cambio cuando se maneja de forma constructiva. De hecho, esa es la razón principal del conflicto. Crear conciencia, gestionarlo de tal manera que podamos entrenar la respuesta. No, el conflicto no se evita, el conflicto no se eh, no se vela, ¿ok? No se vela, sino que el conflicto se gestiona de manera, digamos, individual y colectiva. ¿Para qué? Para entrenar una respuesta adaptable a cualquier circunstancia y que todos nos veamos beneficiados en alguna manera. ¿Okay? Por supuesto que es necesario, todo el mundo no tiene, todos los colaboradores no tendrán los recursos cognitivos, afectivos y emocionales necesarios para poder afrontar con adaptabilidad y funcionalidad todo conflicto que le genere. Se necesita de la asistencia de un tercero, se necesita de esa heterorregulación. Cuando hablo de heterorregulación, me refiero que este colaborador necesita ser, digamos, iluminado por una persona, en este caso, el psicólogo organizacional, que funja como faro para iluminar, digamos, este sistema de alternativas que pueda ver el colaborador y en la toma de decisiones tomar, digamos, la mejor alternativa para la resolución de todos los conflictos que van a venir consecuentemente y vienen consecuentemente día a día. El conflicto organizacional no es intrínsecamente negativo, no es negativo, es algo positivo y es necesario, es esperado que ocurra dentro de la organización, de cualquier organización. ¿Eh? Su valor real depende enteramente de su naturaleza y de cómo se gestione. Es que es allí donde está la clave del éxito. Siempre el conflicto va a suceder en menor medida, en medida intermedia o en mayor medida.
Lo importante es tener las herramientas necesarias para poder identificar ese patrón en donde se escenifica el conflicto y tener pues las mejores competencias para una gestión saludable, ¿sí? La perspectiva moderna de la administración, es decir, esta teoría interaccionista, la teoría interaccionista, porque estamos hablando de organización, de seres humanos que conviven bajo un mismo techo, que si bien cada uno tiene su propia cultura, pero la organización engloba esa cultura saludable, una cultura compleja, de lo que habíamos hablado en otros videos anteriores, ¿no? Entonces, esta perspectiva moderna sostiene que en un nivel mínimo de conflicto es necesario que una organización mantenga. ¿Para qué? Para que sea autocrítica y creativa. O sea, se requiere que exista, que se maneje, que se gestione, para que así la organización pueda crecer de manera confiable, autocrítica y creativa. Y así, por ensayo y error, ver esos determinantes que condicionan el éxito, el rendimiento o las ventanas de oportunidad de esta organización en un proyecto determinado, ¿sí? Si el conflicto se ignora o se suprime, la empresa se estanca. Si se descontrola, pues destruye la organización. Por lo tanto, el secreto siempre estará en la gestión, una gestión saludable, ¿okay? Porque el cuidado del vínculo es esencial. Somos un mapa de vínculos, somos una red de vínculos, ¿okay? Ya la organización no es autocrática, ya no está ese organigrama rígido, piramidal, sino que es ya el organigrama en forma de nudos o nodos que van de un lugar a otro y que se tejen esos todos a la vez. ¿Okay? Ese es el concepto, digamos, de una empresa o organización saludable. Con respecto a cómo se interviene en estos casos en donde existen estos conflictos de la magnitud que sea o de la categoría que sea, bueno, existen varios modelos, uno desde el punto de vista directivo, eso depende de las circunstancias, ¿no? Eso va a depender de cómo se va a intervenir un conflicto, va a depender de las circunstancias. ¿Okay? Algunas intervenciones serán mucho más directivas que otras que serán más democráticas, ¿sí? En donde una, dos o un grupo de personas tendrán la solución y las otras pues tendrán que acatar como medida de emergencia o como medida, digamos, cautelar ante una situación específica. Pero lo que más se suele realizar en una organización o plantear o disponer es la relación ganar-ganar. ¿Qué significa esto? Esto se llama la negociación colaborativa. Esto es una metodología científica que fue impuesta en Harvard. Este es un modelo Harvard que caracteriza este modelo ganar-ganar. ¿Qué significa esto? Bueno, en donde todos los colaboradores e incluso la junta o las personas de dirección, las personas que tienen cargos de directivo o la alta gerencia, van a intervenir el conflicto de tal manera que todos tomen participación activa y todos puedan, digamos, eh, captar o tener una ventaja en la resolución, una ventaja personal en ese modelo de ganar-ganar. Desde algún punto, desde alguna vista que se tome como decisión, ¿ok? Para que todos de alguna manera sientan. Lo importante es sentir, ¿ok? El sentir de que esa decisión fue beneficiosa para mí desde algún punto de vista. Eso es hacer sentir al colaborador que se tomó en cuenta y para llegar a ese modelo de toma de decisiones que digamos, lo beneficiara en algún punto. ¿Okay? Aquí entra a colación una estrategia muy importante de parte de los psicólogos organizacionales que tiene que ver con los grupos Balint. El grupo Balint fue un médico psicoanalista que él a través de muchos años y a través de muchos trabajos con personas, él llegó a la conclusión de que hay que, en las organizaciones,
en los centros donde se desenvuelven vínculos laborales, es necesario que haya una capacidad relacional desde el punto de vista de estos nodos que les acabo de plantear, y de empatía entre los colaboradores, ¿ok? Para evitar que los roces interpersonales puedan escalar a crisis institucionales. Es decir, los grupos Balín simplemente son grupos en donde se reúnen los colaboradores cada cierto tiempo, ¿ok? No muy distanciados esas sesiones de reunión, en donde ellos van a discutir lo que le aqueja, lo que le aflija, lo que está sucediendo en un momento particular con una persona o varias personas particulares y que lo que hacen esas circunstancias o esas personas afectan a todos. Entonces es como una especie de catarsis, es como un grupo de estudio, un grupo de catarsis, un grupo en donde fluye los colaboradores se desahogan, ¿ok? No reprimen, sino que hacen como, no es un modelo terapéutico, por cierto, ¿no? No es terapia, no es un modelo terapéutico, ¿ok? No es un modelo metodológico de investigación, sino simplemente exteriorizar, hacer o brindarle la oportunidad al colaborador para que exteriorice su malestar, ¿ok? Y ser escuchado. Eso es muy importante. Por supuesto que tiene un facilitador y hay unas normas para eso. Pero esto es una de las formas de intervenir los conflictos de manera democrática, participativa, para transformar o empoderar a este grupo social de referencia que trabaja o que colabora en toda organización a que, a que se transforme y esa capacidad relacional se incremente a través de esa empatía y esa inteligencia emocional que es necesaria en las organizaciones. Este grupo Balín organizacional simplemente se basa en esa reflexión grupal y en la contención emocional guiada por un facilitador. Hay varios pasos. Por ejemplo, se presenta un caso. Un colaborador expone de memoria una situación conflictiva o frustrante vivida con un compañero, cliente o jefe en un momento determinado, en una circunstancia dada. ¿Okay? Existe un distanciamiento reflexivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el expositor se mantiene en silencio mientras los demás integrantes analizan el caso, analizan lo presentado, lo planteado, ¿sí? También existen múltiples perspectivas, ¿ok? A través de una reflexión sociocrítica, de eso se trata, de que todos participen y de manera sociocrítica puedan plantearse perspectivas y alternativas. El grupo debate las emociones ocultas de todas las partes implicadas, qué siente el jefe, por ejemplo, por qué reacciona así el cliente, por qué mi compañero de trabajo hace lo que hace y lo que hace afecta a los demás, ¿sí? Entonces, es una manera de, digamos, de ahondar de manera inteligentemente, ¿ok? Todos estos aspectos. Y bueno, la última parte, la etapa es la reintegración. El expositor comparte qué nuevas perspectivas o soluciones descubrió tras escuchar al grupo. El grupo plantea todas sus inquietudes y el expositor, bueno, tiene una ventana de oportunidad para acrecentar y dar con la mejor solución. Todo esto es guiado por un facilitador, y en este caso es el psicólogo organizacional, que bajo unas ciertas normas, bajo unas ciertas directrices, él va a ser, digamos, el ancla o la piedra angular o el faro de este grupo para poder llegar a los mejores resultados que se esperan pues, para la resolución de estos conflictos. La cultura organizacional preexistente, o sea, la de la organización, la que tenga la organización, determina el éxito o fracaso de la mediación y el consenso. Por supuesto que sí, actuando como un puente facilitador o una barrera rígida. Todo está en la cultura. Sabemos que la cultura organizacional es sumamente compleja de establecer, de idear, de profundizar, de expandir, porque cada colaborador tiene su propia cultura, pero la empresa tiene que amalgamar todo esto. Pero en función de esta cultura que tenga la empresa, va a haber éxito en el afrontamiento de los roles de los participantes
a la hora de resolver los conflictos. Se busca que estas culturas sean saludables, es decir, de organizaciones saludables, es decir, que están orientadas a la persona y al aprendizaje. Recuerden que el centro, el motor de todo esto es el ser humano. ¿Okay? Organizaciones saludables es el ser humano. Eso es su ojo visor. El ser humano desde lo positivo y desde lo negativo, desde lo funcional, desde lo disfuncional, desde lo que puede ser adaptativo y de lo que puede ser desadaptativo. ¿Okay? Entonces, existe esta confianza alta, donde se incrementa o se da a conocer la confianza alta. El personal asume la buena fe del otro, donde exista una seguridad psicológica que permita expresar desacuerdos sin temor a represalias, en donde existe un liderazgo participativo, es decir, los jefes validan el consenso y ceden el control. Comunicación abierta, se comparte información de manera transparente y fluida. Entonces, todo esto son indicadores de una cultura saludable, de una organización saludable. Y todo esto garantiza de que los conflictos se superen con el mayor éxito posible. ¿Sí? Esto será la piedra angular del éxito seguro. Todo esto que les estoy comentando. Entonces, vamos a hablar de los psicólogos organizacionales deben alinear la ciencia del comportamiento, es decir, con los objetivos de negocio. Piense el rol o uno de los roles que tiene el psicólogo organizacional. Los psicólogos, vuelvo a repetir esto, los psicólogos organizacionales deben alinear la ciencia del comportamiento, todo lo que estudiaron, todo su bagaje de estudio, con los objetivos de negocio. Es decir, el psicólogo se vuelve un socio estratégico de la empresa, no es un empleado más de la empresa. El psicólogo no es un empleado más que recibe un dividendo para poder, digamos, tener una retribución salarial simplemente por el hecho por el trabajo que está realizando, ¿no? El psicólogo tiene que ser un socio que va a la profundidad de la organización, ¿okay? Un socio más estratégico en donde tenga el oído abierto, donde haya apertura de conciencia desde la alta gerencia hacia los colaboradores, digamos, en la escala, digamos, inferior, por decirlo así, ¿sí? En donde haya esa comunicación estrecha. Él va a ser el puente, ¿okay? El psicólogo es un puente estratégico entre eso. Y debe estar diluido, debe estar, digamos, con toda la disposición posible para que esta dinámica estratégica llegue a cada uno de los colaboradores, sea entendida por cada uno de los colaboradores. Por otro lado, los psicólogos organizacionales previenen conflictos latentes mediante el diagnóstico proactivo y el alineamiento de expectativas. Es decir, que no hay que esperar a que llegue el conflicto. El psicólogo tiene que estar entrenado para avisorar lo que se viene, para diagnosticar, para predecir que pronto viene un conflicto por alguna razón específica, por alguna circunstancia que está detonando el porvenir de esos conflictos, ¿sí? Entonces, tiene que tener ese ojo clínico, ese ojo visor para poder preparar el terreno antes de que, digamos, detone estos conflictos en resultados totalmente negativos. Pero para que ocurra esto hay que preparar a psicólogos organizacionales que sean mediadores eficaces. O sea, se requieren que estén preparados en formación específica y en manejo riguroso de la ética. Hay maestrías, hay grados conducentes, título académico, hay posgrados en resolución, en arbitraje y resolución de conflictos. Y es necesario que un psicólogo haga este tipo de posgrados, ¿okay? Cursos de posgrado que pueden durar año y medio, 2 años, que se especialicen en esta rama para que puedan ser así referentes en la organización, en esta y en otras, en el manejo de este tipo de situaciones. ¿Okay? Para fomentar una cultura pro conflicto, los líderes deben redefinir, ¿okay? Y en ese acuerdo como una herramienta de innovación y de aprendizaje. Es decir, siempre debe abanderarse la cultura pro conflicto por la misma razón que les dije que el conflicto siempre va a existir.
Entonces, si siempre va a existir, entonces, bueno, abanderemos, abracemos el conflicto, armemos una cultura pro conflicto, perdón, para, digamos, estar preparado a lo que viene. Eso es como cuando uno sabe que los sismos van a venir. En cualquier momento, un sismo, ¿ok? Puede atacarnos, puede aparecer. Entonces, como se sabe la certeza de que eso va a ocurrir tarde o temprano, entonces debemos prepararnos. ¿Okay? En la cultura pro-emergencia, desde el punto de vista de los desastres. Bueno, así pasa en las organizaciones, valga esta metáfora, para tener, digamos, esa perspectiva y abrir ese insight de conciencia de que debemos prepararnos, siempre estar preparados para un afrontamiento de conflictos inminentes que pueda ocurrir en cualquier momento. ¿Okay? Por otro lado, para distinguir el impacto de la comunicación en los conflictos y entender las distorsiones de la comunicación ascendente, los psicólogos organizacionales evalúan patrones estructurales, emocionales y de poder. ¿Okay? Recordemos que el conflicto siempre va a ser una relación, siempre se va a dar en un espacio de poder, siempre, porque en las relaciones interpersonales o en esta dinámica interaccional, siempre hay una persona que puede más que otra, hay una relación asimétrica. Así sea mi compañero de trabajo que está al lado de mi cubículo de al lado, ¿okay? Que tenemos el mismo, digamos, el mismo cargo, sería, digamos, ubicados en la misma, en el mismo escalafón, cumpliendo prácticamente las mismas tareas, siempre va a haber una relación de poder, siempre, desde el punto de vista de la personalidad, partiendo desde allí, desde la personalidad. No solamente lo cognitivo, o la información o la reserva cognitiva o cognitiva desde el punto de vista técnico, me refiero, ¿okay? Que pueda tener uno con respecto al otro, sino simplemente desde el patrón de personalidad o el estilo de personalidad que existe entre cada uno y las diferencias que eso puede ocurrir. ¿Okay? Entonces, todo esto, grosso modo, es lo que se debe tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que estos psicólogos organizacionales puedan brindar garantía de que los conflictos que puedan venir en lo sucesivo, en el tiempo y con el tiempo, se puedan gestionar de la mejor manera posible, ¿ok? Para el beneficio no solo de la empresa, el beneficio propio individual del colaborador, ¿sí? Para que el colaborador, en función de esa psicoeducación, en función de ese trabajo arduo que el psicólogo hace dentro de la organización, porque el psicólogo llega a psicoeducar. Es como decir así una crianza o una disciplina positiva, ¿ok? Dentro de la organización. ¿Para qué? Para que cada colaborador se desvele eh, de, ese, de, esa, de ese sistema de la interpretación que él pueda tener del mundo y de sí mismo. Una interpretación que está ligada o influida por su sistema de creencias, por su sistema de pensamientos, por su cultura, por sus valores, por su historia personal de vida, ¿okay? Por la historia de su sistema familiar, por la historia de una nación, ¿okay? Porque aquí estamos hablando de la teoría del desarrollo, de la psicología del desarrollo del ser humano, que es la de Urio von Cannever, ¿no? Que es esta de los círculos concéntricos, uno tras de otros, que influyen. ¿Okay? Está el ontosistema, está el individuo per se, está la familia, están los amigos, están los compañeros de trabajo, está la religión, está la economía, está la ciudad, está una nación completa. Todo eso influye sobre sus estados emocionales y su modo de interpretar la vida. Y por supuesto, esto le va a acarrear una experiencia, una vivencia experiencial en conflictos de manera seria. ¿Okay? Entonces, este análisis o esta aproximación ha sido tomando de referencia todas este conjunto de base referencial o de bases de esta literatura que se tomó en cuenta para el análisis o la aproximación
de este tema tan trascendental para las organizaciones. Muchísimas gracias.